la charla del día de hoy lo que vamos a hacer es cerrar el módulo 3 de riesgo de trabajo en FUNPEDER, el formato de charlas de derecho a domicilio, de riesgos, así que por supuesto un agradecimiento a unas disertaciones fantásticas del doctor Formaro, el doctor de Ugarte, el doctor Natale, bueno, y hoy venimos medio torcidos, pero bueno, con un poquito de suerte por ahí lo vamos a tener a Nico en un ratito. Como dije anteriormente, Nicolás va a hablar de la reconfiguración de las obligaciones tanto del empleador, el trabajador y la RT con motivo del home office forzoso. ¿Sí? Nosotros tenemos proyectados ya ahora, tenemos proyectado el módulo de género, ¿sí? Es un módulo muy bueno que armamos. Está la doctora Ivanega el 23 del 6 hablando de violencia de género en el ámbito estatal. Liliana Picón el 25 del 6 hablando de violencia de género en el ámbito laboral. Nadia García va a estar hablando el 30 del 6 de brecha de género y su impacto en la seguridad social. Ahí se conectó Nico, vamos a aprovechar porque que no se me escape Nico, así que ahí lo veo conectado. El 2 del 7 va a estar Marisa Herrera. Ahí está Nico. Hola Nico. Ahí te mandé la solicitud. Ahí va a aparecer Nico. Ahí lo veo a Nico. Pato, buenas tardes. Pido disculpas por mi desconocimiento acerca de la tecnología. Pensé que con la computadora se podía, evidentemente solamente con el celu. No pasa nada. Si cuesta, vale. Si cuesta, vale. Así que vamos por ahí. Che, les estaba contando a la gente, vamos a ir viendo que vaya manos de gente, así que podemos hacer unos poquitos minutos sin sacarte tiempo a vos para lo que tengas que decir, que va a ser seguramente muy interesante. Pero estaba contando que arranca ahora el módulo de género que armamos. Arranca el 23 del 6, va a estar la doctora Ivanega hablando de violencia de género en el ámbito estatal, la doctora Liliana Picón el 25 del 6, violencia de género en el ámbito laboral, la doctora Nadia García el 30 del 6 va a hablar de brecha de género y su impacto en la seguridad social, Marisa Herrera el 2 del 7, violencia de género en el ámbito familiar, Adriana Brameto el 7 del 7, mediación y género, y la doctora Adela Juárez Aldazábal el 9 del 7, violencia de género en el ámbito patrimonial, que es una jueza del Juzgado Civil y Comercial 1 de Trelew, jueza acá de la zona de la provincia. Pero bueno, hoy tenemos a Nicolás Medina, gracias a Dios y la Virgen lo hemos logrado, así que nada, estamos acá. Nico, bueno, te presento como un amigo, un colega, un tipo que sabe un montón, una excelente persona con la que compartimos un montón de debates y discusiones jurídicas, y para mí es un placer enorme que estés acá, te agradezco. Y bueno, no te voy a sacar más tiempo. Empezar la charla y bueno, vamos charlando. Vamos. Bueno, muchas gracias, Pato, muchas gracias a toda la gente de la Fundación, a Matías, a todo el equipo por volver a invitarme. Es decir, ya sería un acto de reincidencia lo que han hecho. Siempre es un placer tener estos espacios como para compartir, como para poder hacer una apuesta en común, ¿no? Que es lo más importante respecto de estos temas. Y bueno, el tema a partir de lo que ya escuchamos, de lo que desarrolló Juan Formaro, de lo que desarrolló el doctor Ugarte, la idea era estructurar esta charla, a la cual se le he quitado 10 minutos por mis dificultades para ingresar, estructurar esta charla explicando un poco, por un lado, qué es lo que se ha hecho en el marco de la situación de emergencia, ¿no? Tanto en la situación lo que tiene que ver con la emisión de normas, respecto de lo que es el trabajo de distancia y cómo funciona, y después, a partir de la explicación de lo que es la coyuntura, tratar de abordar a partir de ahí el tema de teletrabajo.
Esta a partir, yo los otros días cuando habló el doctor Ugarte, un poco me terminó de definir en qué sentido terminar de estructurar la charla, porque vi que ahí había alguna cuestión que conversaban justo con la doctora García respecto de el tema de cómo había regulado el teletrabajo en el marco de la coyuntura, la suspensión de la vigencia de la resolución 1552 de la superintendencia y demás. Y yo venía pensando qué venía primero, ¿no? Si tratar de entrar directamente al teletrabajo o a la inversa, entrar por este lado. Bueno, entonces, en primer lugar, intentar definir si lo que nosotros tenemos en el marco de la emergencia sanitaria es o no una regulación de teletrabajo. Yo a partir de la lectura de la normativa, lo que he entendido es que el Poder Ejecutivo ha tratado de establecer una forma de trabajo amplia, inclusive en lo que tiene que ver con el trabajo a distancia, no solamente acotada a lo que es teletrabajo, pero cuidando mucho de que no quede asociado el marco coyuntural con la discusión más amplia que hay que dar respecto a esta forma de regulación. Y esto, yo leyendo un poco los considerandos de la resolución 297, lo que veo de alguna manera es que indica que cuando las tareas que desarrollan los trabajadores u otras análogas puedan ser realizadas en lugar de aislamiento, ¿no? Deberán, en el marco de la buena fe contractual, establecer con el empleador el marco de realización de ese trabajo. Entonces, a ver, a partir también de la lectura de la resolución 21/20, que es la de la superintendencia que suspende la aplicación del 1552, me termina de quedar claro que lo que han querido es marginar esta situación de teletrabajo. Yo le voy a llamar home office, le podemos buscar cualquier denominación como para tratar de momento, no confundir las dos figuras. Y esto es así porque me parece que lo que se ha intentado hacer es, en el marco de lo que es la normativa de emergencia, nosotros sabemos que cuando ocurre una situación de estas características, en este caso el Poder Ejecutivo, digamos, el Estado en términos generales, puede y debe tomar determinadas medidas tendientes, en este caso, a resguardar la salubridad pública, y lo que tiene, en alguna medida, como únicos límites, me parece a mí, respecto a lo que es el marco de las limitaciones que puede introducir a las restricciones al ejercicio de los derechos individuales, es no desnaturalizarlos, es decir, no desconocerlos por completo. Ahora, luego, establecer determinadas reglas de carácter interino para, de alguna manera, resguardar un bien mayor, en este caso la salud de toda la comunidad, me parece de entrada más que atendible. Y lo aclara en la resolución 21, establece expresamente, en ese caso de superintendente, dice que por no tratarse de una situación típica de teletrabajo, sino de una medida derivada de la emergencia sanitaria, no resultará aplicable lo dispuesto por la resolución 1552. Ahora vamos a avanzar un poco más en el contenido que es la resolución 1552, a la cual ya se han referido tanto Juan Formaro como el doctor Ugarte, pero la idea, me parece, era importante establecer como primera medida esto. Lo que se ha establecido es el trabajo que se desarrollara, si se puede hacer en el lugar de aislamiento, no necesariamente teletrabajo, porque podría ser una situación que se reemplace por trabajo a distancia, ¿sí? Bueno, eso es lo que se ha pretendido regular. Entonces, a mí me parece que este derecho de emergencia, naturalmente, va a incidir sobre un montón de aspectos de la relación de trabajo, sobre lo que es la jornada de trabajo, la remuneración, la forma de prestación de tareas, la obligatoriedad, que también es otro punto importante, ¿no? que se conversó los otros días, acerca de si de alguna manera lo que se ha establecido es una hipótesis de prohibición del objeto. Hay algunos autores que plantean que lo que se ha establecido, para encuadrarlo dentro de lo que es la dogmática, la teoría de lo que tiene que ver con el derecho individual de trabajo, es una prohibición sobreviniente que afecta al objeto de la contratación.
a mí me parece que lo que se ha establecido en el marco del derecho a la emergencia es un esquema precario, sumamente precario. Recordemos además con los tribunales eh, cerrados, ¿sí? O acotados en su funcionalidad, un marco precario fundamentalmente regido por deberes y por principios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros queremos teorizar acerca de qué pasa con determinados aspectos del contrato de trabajo, qué pasa con el ius variandi, qué pasa con todos estos aspectos que hemos tocado antes, eh, tenemos para escribir horas y para hablar horas. Sin embargo, me parece importante que en el marco, a ver, de alguna manera leer qué es lo que se ha querido establecer, que es, durante la situación de emergencia, rijámonos por el principio cardinal de la buena fe, del 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, principio general del derecho, en definitiva, y por el principio del artículo 62, que muchas veces se confunde, ¿no?, con el de buena fe, este principio que obliga a las partes a mucho más que la buena fe, sino a tener de alguna manera una actitud proactiva, ¿sí? Para desarrollar todos aquellos actos que hagan a la ejecución del contrato, ¿no?, al principio de colaboración. Entonces, en el marco interino de la emergencia, me parece que hay un montón de situaciones que las vamos a resolver, ¿sí?, en el plano axiológico. No vamos a hacer de otra manera. Cuando nos digan, sí, por favor. No, que digamos, está bueno ese primer enfoque, donde, bueno, ponemos la base en artículos que generalmente se utilizan para referirnos a otras cosas. Por eso también eso pasa, ¿no? Nosotros decimos, el empleador, uno que ha sido, bueno, vos y yo hemos sido abogados laboralistas, digamos, que hemos trabajado bastante de forma particular defendiendo trabajadores, esta cosa de la violación constante del artículo 63 del deber de buena fe, y esta discusión del ius variandi del 66 y cómo juega con el 62 respecto de hasta dónde te puedo mover yo, mi facultad de dirección, hasta cuándo yo tengo que colaborar, ¿sí? Y para mí se genera una cosita más, te agrego, que tiene que ver también con que no estamos ahora con el shock inicial donde todos en sus casas encerrados, hay una atomización donde hay situaciones diversas, y donde la situación se ha vuelto ya larga, se ha flexibilizado un poco, que las autorizaciones municipales, que tales actividades sí, tantos no dentro de un establecimiento. Entonces, ahí empieza no solamente a tensar la relación jurídica, sino empieza a ver cómo juegan las dos partes con estos principios, ¿no? Porque no puedo pretender que nos digan en la letra de una norma, vos tenés que hacer esto, vos tenés que... ¿Sí? Para eso están estos principios con un principio axiológico y una bajada de línea axiológica muy fuerte. A mí me parece que efectivamente es así. Por eso me interesaba, porque una cuestión que muchas veces se pierde de vista, ¿no? El tema del el derecho de emergencia. Y necesariamente hay determinados derechos, hay determinadas garantías que se van a ver afectados, que se van a ver restringidos, y lo que no se pueden ver es pulverizado, ni mucho menos de manera irrazonable. Esos son los límites principales. En este marco, ¿no?, la cuestión de la reorganización de la jornada, voy a ir un poco rápido con esto, el tema de que el empleador tiene la facultad de reorganizar la jornada, y bueno, de alguna manera que esto no será considerado como un ejercicio razonable del ius variandi. Son todas cuestiones que habrá que irlas viendo caso por caso, ¿sí? Como decíamos recién, conforme el esquema de los deberes. A mí me parece que, en principio, ¿cómo funcionaría esto de la jornada y una persona que tiene que desarrollar el trabajo en su casa? En principio, si no hay situaciones excepcionales, el marco prestacional debiera mantenerse inalterado. Es decir, si el trabajo se puede desarrollar en las mismas o similares condiciones de la casa y no hay ninguna situación excepcional, debiera mantenerse la jornada de trabajo. No es lo mismo la cuestión del ius variandi, ¿no?, de cualquiera de las actividades esenciales, que cuando se altera la modalidad porque el trabajador deba estar confinado en su casa. Y, a ver, tampoco es lo mismo el establecimiento de un esquema rotativo,
¿sí? Estas son las cuestiones que tenemos que empezar a ver, un esquema rotativo de trabajo. En un establecimiento, me parece que quizá eso apunta a la norma, porque si uno lo ve hilando no tan fino, pareciera que apunta, por ejemplo, yo la leo en regla con que el empleador establezca una jornada de trabajo por ciclos, donde antes tenía un esquema de trabajo estable para garantizar, por ejemplo, un mayor distanciamiento de los trabajadores. Bueno, me parece que a eso apunta el tema de que no será leído como un ejercicio irrazonable del ius variandi. Ahora, esto no puede llevar de alguna manera a desnaturalizar por completo el objeto del contrato de trabajo, que en un esquema donde el trabajador debe prestar los servicios en su casa, se establezcan objetivos y de esa manera quede tan difuminado el límite de lo que es la jornada que tenga que estar trabajando todo el día. De la misma manera que el trabajador podría llegar a establecer algún esquema de resistencia, es decir, de no aceptar sin consecuencias desfavorables una imposición de este tipo, cuando a su vez tuviera, por ejemplo, obligaciones familiares que atender en su casa. Bueno, este tipo de cuestiones son, me parece, a las que se refiere un poco la regulación. Muy cortito, porque en realidad lo que más me interesa es ir saliendo rápidamente esto para entrar a lo que es teletrabajo, a la discusión más rica, porque aparte, ojalá esto esté pasando pronto, nos quede poco tiempo, y la cuestión del teletrabajo va a ser el debate que se está dando hoy y el debate que va a venir, de lo que más me quiero ocupar, francamente. Respecto a la remuneración, sí quiero decir algunas cosas, Me parece que cuando el DNU, ¿no? 297 estableció y garantizó a todos los trabajadores que en ese momento estaban alcanzados por la ASPO el goce íntegro de sus ingresos habituales, no hay una utilización, en mi criterio, una utilización tirada al aire del término ingresos habituales. A ver, no es casual para mí que haya hablado de ingresos habituales y no de remuneración. ¿Y por qué digo esto? Porque yo me acuerdo hace un tiempo lo escuché a Caló, a Antonio Caló dando una entrevista en un canal de televisión, y este hombre con amplia trayectoria en el sindicalismo, estaba sorprendido cuando le hacían planteos respecto de el acuerdo que había establecido en ese momento la CGT, ¿no? Que se estaba trabajando en ese momento, y se lo planteaban, lo corrían de alguna manera por el 25% que estaban perdiendo los trabajadores. Y él decía, señores, de ninguna manera, no, los trabajadores no están perdiendo un 25%, están ganando un 75%, porque en otros países del mundo, si no hay trabajo, no hay remuneración. Digo esto, si no hay puesta a disposición de energía, no hay remuneración. Esto es parte básica del intercambio propio del contrato de trabajo. Entonces, me parece a mí que aquí muchas veces se ha enfocado mal el tema de la discusión. Y si nosotros nos estamos a lo que son los conceptos del derecho del trabajo, yo diría que lo que el Poder Ejecutivo ha hecho al establecer el pago, la garantía del ingreso habitual a cargo del empleador, lo que ha hecho es establecer, delegar una parte de lo que es el esquema de seguridad social, de obligaciones de seguridad social, que habitualmente está a su cargo. Me parece importante que lo entendamos porque, a ver, no solo porque nuestro país tiene una tradición en este sentido, ¿sí? De que la seguridad social ha funcionado a partir de un esquema apendicular a lo que es el contrato de trabajo, ¿sí? Algo más parecido a lo que era el modelo de Bismarck. Hoy pareciéramos estarlo quebrando con esto del ingreso familiar de emergencia hacia un esquema en el cual el Estado asume un papel integral y la condición de ciudadano es lo que me da derechos a seguridad social. Pero sin embargo nuestro país siempre ha tenido una larga tradición en materia de seguridad social, a cargo de los empleadores. Y el 14 bis lo que vino a establecer, dentro de los postulados del constitucionalismo social, recogiendo esos postulados, es que el Estado debe organizar un sistema de seguridad social y de lo que es garante es de que se cumpla, de organizarlo y de velar porque eso funcione correctamente. Ahora, dicho esto, nosotros de la ley de contrato de trabajo, los otros días lo hablaba la doctora García y el doctor Ugarte, primero de todo lo que se pretendía hacer con el esquema de riesgo, pero en la ley de contrato de trabajo tenemos varios ejemplos,
¿sí?, de prestaciones de seguridad social que se encuentran a cargo del sujeto empleador. Todo lo que es el esquema de licencia por enfermedad inculpable, hay en el derecho comparado hay muchísimos países, sobre todo en lo que es Europa, que eso está a cargo del Estado, ¿sí? Son prestaciones de seguridad social. Alguna más, lo que es la indemnización por incapacidad absoluta, también es parte de lo que es una delegación del esquema de seguridad social. La indemnización por fallecimiento del trabajador, lo mismo. Quiero decir, no es novedoso que esta idea de articulación del Estado con los empleadores y la delegación de ciertos aspectos, de ciertas obligaciones de la seguridad social encabeza el empleador. Me parecía importante aclararlo porque hay muchas, así es la indemnización por muerte, es lo que me apunta aquí la doctora García, hay muchas de estas cuestiones acerca de si los trabajadores van a poder o no reclamar después de que pase la pandemia. Yo creo que esto es, quien diga que sí está haciendo un importante ejercicio de voluntarismo, digo, eso no va a llevar a ningún puerto. Entonces me parecía importante para establecer cómo acotamos los derechos que surgen de esta situación, clarificar esta circunstancia. Yo traje aquí, tenía aquí en machete algún fallito, un caso, miren, del año 89, donde la Corte de la Nación, de los pocos que encontré, 89, expidiéndose sobre el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, y dice esto en estas palabras, ¿no?, que es una prestación de seguridad social que se ha colocado a cargo del empleador, un caso Andrade Romualdo Conciderca, lo voy a decir lento por si alguno quiere tomar nota y ir a buscarlo, en la colección Fallos, tomo 312, página 727. A ver, como decíamos, a la persona que, distinción básica, la persona que continúa realizando sus tareas bajo la modalidad de home office, no se le aplica ninguno de los acuerdos, ¿sí?, ninguno de los acuerdos concertados en el marco del 223 bis. Esa persona está desarrollando el objeto de su prestación y tiene derecho a la percepción de su remuneración normal, digamos, la que viene percibiendo habitualmente. Eso es importante aclararlo. Y luego yo me anoté aquí, ¿no?, una serie de cuestiones que tienen que ver con interrogantes que surgen de esta situación. A ver, importante, un tema importante con el tema de la prohibición de despidos, ¿no? Y muy cortito, pues tampoco es el objeto central de esto. Me parece que van a haber temas, va a haber mucha tela para cortar respecto a lo que es la prohibición de despidos y la falsa causa de despido. Me parece que quizá un punto que quedó sin tratar adecuadamente es la posibilidad de burlar la prohibición de despido invocando, no un 247 que está alcanzado en la prohibición, sino invocando una justa causa. Hubiera sido bueno completar este dispositivo, me parece a mí, con un sistema parecido a lo que es el procedimiento de exclusión de tutela sindical del artículo 52, es decir, que el empleador que pretenda remover la protección del decreto tuviera que ir a pedirle a la justicia, a plantear en un proceso sumarísimo la cuestión de la causa de despido para encontrarse habilitado a poder disponer el acto. Bueno, yo respecto de lo que es la normativa de emergencia no me voy a extender más. No sé, Pato, cómo venimos de tiempo y si hay alguna pregunta respecto a esto. Por ahora no vi preguntas, empezamos y 7 y 8 por ahí creo. Así que de tiempo venimos bien, tenemos una hora. Bien. Como les dije, a mí lo que más me interesaba de todo esto, porque esta charla no hubiera sido la misma si no hubiera agarrado, como decías vos, al principio de todo esto, que ahora que ya algo ha decantado, que hay un montón de material escrito, respecto de la situación de coyuntura. A mí lo que más me interesaba era tratar de llegar lo más directo que se pudiera a lo que es el teletrabajo, ¿sí?
¿Por qué esto? Porque el teletrabajo es una parte considerable, ¿sí?, de lo que tiene que ver con la forma de regulación del trabajo en la emergencia, pero además porque esta coyuntura ha empujado no solo en nuestro país, sino, yo diría por lo menos en el mundo occidental, a un montón de países que venían estancados con el tema de la discusión de su legislación interna sobre este punto, a discutir y a tratar de regular, ¿sí? Tratar de regular lo más rápido que se pudiera. Respecto al teletrabajo, un poco ya lo definió el doctor Ugarte. A ver, me interesa destacar, es una forma de trabajo que surge hacia fines de la década de los 70, de alguna manera vinculado a lo que es la crisis del petróleo. En esto hay un determinado consenso, ¿no? Crisis del petróleo, buscar nuevas formas de organización. Con la crisis del petróleo lo que entra, de alguna manera, lo que se pone en crisis es el modelo fordista, ¿no?, de producción, el modelo fordista, el modelo taylorista, y se empiezan a estudiar nuevas formas de organización de la empresa. ¿Sí? Esto es parte de la sociología organizacional, se empieza a estudiar de qué manera avanzar. Es en este contexto que surge la idea del teletrabajo, ¿sí?, asociado, todavía lo que era la tecnología informática, muy rudimentaria, por no decir inexistente, pero sí asociado a la persona que trabajaba desde su casa, ¿sí?, con las herramientas tecnológicas algunos días de la semana, trabajaba desde su casa y luego reportaba, ¿no? Entonces, de alguna manera, si bien nosotros tendemos a asimilar de que el teletrabajo surge con las tecnologías de informática y comunicación, con las TICs, lo cierto es que este fenómeno venía desde mucho tiempo antes, ¿no? Es innegable que todo el fenómeno de la informática y Internet y la globalización termina de empujar y de darle una nueva fisonomía a lo que es el teletrabajo. Hoy, en el marco de OIT, nosotros ahora vamos a recoger, no existe una regulación sobre teletrabajo, lo que existe es una regulación de lo que es el trabajo a distancia, ¿sí?, convenio 177 del año 96, que nuestro país ratificó allí por el año 2003, creo, si no me equivoco, 2002, 2003. Hay toda una discusión acerca de si este convenio acerca del trabajo a distancia es suficiente o no para regular la cuestión del teletrabajo. Pareciera que cuando estaban pensando en la regulación acerca del trabajo a distancia, no estaban pensando exclusivamente en esto. De hecho, la incorporación del teletrabajo dentro de esa normativa llega por un agregado que se incorpora una parte o prestación de servicios, ¿no? En realidad lo que se pensaba primordialmente a través de la regulación del trabajo a distancia es aquello que nosotros ya tenemos de la década del 40 regulado estatutariamente, es del trabajador que, a ver, puede ser la prestación de un servicio, pero fundamentalmente la producción de bienes de su hogar, ¿sí? Una modalidad de trabajo pero muy difundida respecto a lo que es la industria textil y del calzado, ¿sí? Lo que es la producción de ese tipo de bienes es lo que primordialmente se ha regulado a través del trabajo a distancia. Nuestro país, en el año 2003, creo, ratifica esa convención, y ese mismo año crea una comisión, ¿sí?, para empezar a trabajar en lo que tiene que ver, a estudiar y a trabajar con lo que tiene que ver con teletrabajo específicamente. Comisión que empieza a desarrollar alguna tarea y que en el año 2013 sanciona lo que se llama el PROPET, ¿sí?, que es un programa promocional para fomentar el teletrabajo. ¿Bien? Los ingredientes básicos del teletrabajo entonces sería una especie, si se quiere, del trabajo a distancia, ¿sí?, con intervención de medios informáticos, de tecnología de la información. Es decir, el trabajo desarrollado fuera, en forma total o parcial, fuera del establecimiento del empleador. La principal particularidad, el principal elemento disruptivo que encuentra el teletrabajo es este dato de que por primera vez nosotros pudimos disociar atributos que antes venían unidos en forma inescindible y que siempre le daban esta particularidad al contrato de trabajo. Tiene que ver
la disociación del resultado del trabajo, de la fuerza de trabajo y del cuerpo del trabajador. Yo recuerdo cuando empecé a preparar esto, digo, había una frase muy fuerte, muy interesante que empezó a utilizar la Corte, que la utilizó en el fallo Pérez Condisco y después la reiteró en Álvarez con Cencosud, ¿no? Esto de que la particularidad que tiene el contrato de trabajo es que la prestación del trabajador está constituida por la actividad humana, ¿sí? Y que esta resulta inseparable de la persona humana y por lo tanto de su dignidad, eso dice la Corte. Y lo que me parecía interesante es qué efectos produce la cuestión de que el resultado de esa energía de trabajo, ¿sí? Es lo que pueda migrar sin que migre la persona del trabajador. Y me parece que el tema de la deslocalización de la fuerza de trabajo va a provocar algunos aspectos importantes que luego lo vamos a abarcar sobre lo que es la estructura básica del contrato de trabajo, remuneración, forma de organización de la empresa y demás. Pero había un tema que me resulta muy interesante, que me parece que es lo que se va a venir, si es que esto definitivamente se implanta, que tiene que ver con problemas graves de derecho internacional privado. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? A nosotros no nos resulta tan extraño que nos llame alguien, ¿sí? El tema de trabajadores de call center, de que esto esté deslocalizado y que nos llamen desde otros lugares de Centroamérica y demás. Creo que a todos alguna vez nos ha sucedido esto. Y nos plantea un problema de derecho internacional privado en 2 puntos: ley aplicable y competencia. Esto sí me parece un dato que ahora vamos a tratar de llegar a los proyectos que se están debatiendo en comisión respecto al teletrabajo. Yo no veo que respecto a esta cuestión se le esté prestando la debida atención a este tema, y se me ocurre que el tema del teletrabajo puede dar lugar a graves problemas de lo que se ha denominado dumping social, ¿no? El tema de las empresas que en un marco de deslocalización se prevalen de las tecnologías para buscar el marco jurídico donde la prestación les resulte menos onerosa, es decir, contratar trabajadores al menor costo posible. A mí me parece que ninguna regulación de teletrabajo en nuestro país debiera prescindir de regular bien esta cuestión, que no es una cuestión que no es un problema que es inherente a nuestro país. Yo repasaba un trabajo de doctrina española de hace 2 años, donde la autora de este trabajo lo que planteaba era que esto debiera tener lisa y llanamente una regulación de OIT, ¿sí? Bajo forma de convenio, de recomendación, cualquiera de ellas una norma que aglutine las reglas de puntos de contacto respecto a lo que es ley aplicable y competencia. Porque el problema que se produce es, nosotros tenemos todo un esquema que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, con retrocesos, con idas y venidas, que va conformando todo este conglomerado de normas de orden público, y lo podemos sortear fácilmente si es que finalmente podemos hacer un esquema de selección de norma aplicable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros en el año 74, cuando se sancionó la ley de contrato de trabajo, teníamos una norma, en punto a lo que era el derecho aplicable al contrato de trabajo, que era como gran parte de la normativa que luego se suprimió del cuño de Norberto Centeno. ¿Qué era lo que hacía respecto al derecho internacional privado? De alguna manera establecía que el derecho aplicable, algo parecido a lo que hay hoy, ¿sí? El derecho aplicable va a la regulación de ese contrato, va a estar dado por el lugar de la prestación de servicios, pero establecía una excepción muy clara, ¿sí? Salvo norma más aplicable al trabajador. Entonces, establecía el tema de lugar de prestación de servicios tanto para el contrato que se celebraba para ser ejecutado aquí, ¿sí? Como el que se celebrara para ser ejecutado, se celebrara en el exterior para ser ejecutado aquí, ¿bien? Pero establecía estas 2 salvedades, el tema de la norma más favorable. Eso se eliminó en el año 76, y me parece que hoy es un tema que recobra importancia nuevamente,
porque si nosotros no establecemos un sistema en el cual nosotros retengamos nuestro orden público para todo el trabajo, ya sea que se preste físicamente por trabajadores, ¿no?, que teletrabajan aquí, y que el resultado de su trabajo está en nuestro país, y fundamentalmente para los trabajadores extranjeros que presten su servicio fuera de las fronteras de nuestro país, pero que el resultado de esa energía de trabajo que está deslocalizada impacte en nuestro país. Quiero decir, me llama un trabajador de un call center de nacionalidad colombiana que está sentado en Bogotá, ¿sí?, y es contratado por una empresa telefónica para ofrecerme un producto o para lo que fuere, y me parece que es importante que nuestro país resguarde que si el efecto, ¿sí?, de lo que es esa prestación laboral de ese trabajador va a impactar en nuestro país, ¿sí?, que las normas de orden público aplicables sean las de nuestro país. Porque nosotros sabemos que en Latinoamérica hay marcos regulatorios muy disparejos respecto a lo que tiene que ver con niveles de protección en términos de garantías y de derechos, y de esta manera, si no, fácilmente el teletrabajo se puede volver una forma para precarizar aún más nuestros esquemas de trabajo. Entonces me parece un tema que hay que seguirlo de cerca y que hay que prestarle bastante atención. A las ventajas que habló el otro día el doctor Ugarte respecto del teletrabajo, sí, a ver, hay una serie de ventajas que surgen a las claras respecto a lo que tiene que ver para el trabajador con lo que es el ahorro del dinero de transporte, una mayor autonomía para la administración de sus tiempos, facilita, a ver, se me ocurrían algunas más, facilita la reinserción de personas en contextos de encierro, es decir, la mayor proximidad con la familia, hay toda una serie de ventajas. Ahora, nosotros no podemos perder de vista de que también esto produce, hay veces que según el contexto o según cómo se dé esa relación de teletrabajo, esas desventajas rápidamente se pueden volver desventajas. Por ejemplo, encuentro reiterado en muchos trabajos el tema de la inserción de las personas con discapacidad como una ventaja, ¿no?, el teletrabajo. Inclusive esto fomentado desde lo que tiene que ver con el discurso oficial acerca del teletrabajo. Si uno va a la página web del Ministerio de Trabajo, encuentra con parte de las ventajas, se lo vende como algo que permite la reinserción o la inserción laboral, mejorar la inserción de la persona portadora de una discapacidad. A mí me parece que, Pato conoce mucho el tema, mucho mejor que yo, me parece que esto no está muy alineado con lo que tiene que ver con el paradigma actual en materia de discapacidad, es decir, la capacidad entendida como, ya no en clave biologicista, sino desde una mirada social, con la idea de que la discapacidad está en función de las barreras que la sociedad coloca hacia determinadas personas en determinadas circunstancias. Me parece que ahí podemos tener algún nivel de problema, la idea de, a ver, en algún contexto podrá ser beneficioso, pero en otro tenemos que tener cuidado que no termine actuando como un factor de atomización de las personas que tienen alguna barrera. Sí, digo que como primera herramienta que las personas que tengan por una discapacidad física y demás, que tengan la alternativa, quizás no cumplan toda su jornada de trabajo todos los días en su casa trabajando a través de medios informáticos. También hay que, como decís vos, hay que regularlo, hay que verlo, no es hacer cosas que haya una segregación donde ponemos a las personas con discapacidad a trabajar a su casa, ¿sí?, en su casa, y los otros. Pero la tecnología vino en gran parte a darnos una herramienta, va a seguir los sesgos que tenemos nosotros y nuestras debilidades como sociedad, las va a reproducir la tecnología porque es una herramienta que el ser humano la maneja, ¿sí? Es una vieja discusión con otro tema tecnológico que tiene que ver con inteligencia artificial y algoritmos, que se discutía sobre qué es lo que pasaba con eso. Bueno, con esto también, digamos, nuestra debilidad o nuestro defecto como sociedad lo vamos a replicar la herramienta que tengamos, porque no viene por ahí el problema, no es mala la herramienta en sí, sino cómo la usamos. Pero bueno, venimos de un modelo donde tenemos una ley, como vos dijiste, que tiene muchos años, ¿no? Son 46 años tiene, y
y que viene de un modelo de trabajo del trabajador en el establecimiento, de un modelo de producción o económico distinto al de ahora, donde hablamos de un trabajador que hace un trabajo manual o físico esencialmente. Pero bueno, eso da para otra charla, ¿no? Pero digamos, ¿cómo se acomoda? Sí, me interesaba destacar esta cuestión, la cuestión de la mirada que hay sobre las personas con discapacidad, porque es decir, es una ventaja, sí, en algunos casos indudablemente, si tengo una barrera física, como decís vos, ahora tengamos cuidado con el tema de no generar trabajadores de segunda, ¿sí? Lo mismo ocurre para mí con la cuestión, la mirada, esto de el favorecimiento de la eliminación de las barreras de género, idéntica consideración, es decir, se puede vender esto como una manera de eliminar determinadas cuestiones que tienen que ver con las dificultades que tienen las mujeres como consecuencia de la realidad biológica de la maternidad, o como consecuencia de las construcciones sociales que hay al respecto, mejor dicho, pero también se puede ver desde el punto de vista opuesto, es decir, como la sobresaturación como una forma de afianzamiento del modelo patriarcal, ¿no? de inquistar esta cuestión de la madre en su casa criando a sus hijos. Luego, a ver, como desventajas que saltan bastante a la vista, es un país que tiene casi un 38% de trabajo no declarado, informal, mal declarado. Un problema grave que surge tiene que ver con la policía del trabajo. Uno podría decir, si es difícil hoy por hoy, es difícil por falta, en parte por falta de voluntad, de recursos y demás. Si es difícil desarrollar lo que tiene que ver la policía con la policía del trabajo, con el control de las condiciones de trabajo y de higiene, seguridad y demás en establecimientos, bueno, convengamos que el trabajo desarrollado fuera de estos establecimientos puede llegar a complejizar ese control. Y ni hablar también los desafíos que plantea para lo que son las relaciones colectivas, ¿no? En términos de relaciones colectivas, el teletrabajo, si tuviera una difusión absoluta, eso no va a pasar tampoco, es decir, hay determinadas actividades en las cuales se puede implantar más y hay determinadas actividades en las cuales es cero el nivel de implantación, ¿sí? A ver, en el trabajo en la UOCRA, en la construcción, es muy difícil que tengamos teletrabajo ahí en una obra, digo imposible. Y hay actividades en las cuales se presta más. Quiero decir, hay determinadas actividades en las cuales se pueden llegar a debilitar estas relaciones colectivas. En todo caso, lo que nos va a plantear es nuevos desafíos por parte de las entidades sindicales acerca de cómo articular con sus representados para poder defender adecuadamente sus derechos y lograr que no se desarticule este colectivo. Ventajas para el empleador, naturalmente, reducción de lo que tiene que ver con los costos, ¿sí? Con los costos fijos, con los costos inmobiliarios y demás, de alquileres, también requiere una inversión, porque nosotros vamos a ver que prácticamente todos los proyectos, diría prácticamente sin excepción, plantean que se encuentra a cargo de los empleadores, tanto el suministro de los equipos como lo que es el reemplazo por desgaste y todo lo que es sufragar los gastos que se puedan generar por la situación de teletrabajo. Y luego también las ventajas, ¿no? Nosotros hemos visto ahora que durante la situación de aislamiento, si bien ha habido una situación bastante atípica en términos de parate de toda la actividad, el tema de los daños ambientales, ¿no? Si nosotros logramos que más personas teletrabajen, esto de alguna manera impactaría favorablemente lo que es la huella de carbono, habría menor nivel de actividad de transporte, esto también se puede ver como un beneficio para todo el conjunto de la sociedad a futuro, ¿no? De acuerdo a algunos desafíos ambientales que como humanidad nos debemos todavía. Luego, también algunas cuestiones que ya planteamos desde el punto de vista social, algunas de las desventajas de esto que tiene que ver con el dumping social, algo ya hablé antes, me parece que el tema de si nosotros, bueno, en eso debía estar OIT, ¿no? Pero si nosotros no logramos determinados esquemas que trabajen más o menos juntos respecto a esto, el problema que tenemos es empresas
seleccionando en qué lugares, a ver, ocurre hoy por hoy con el tema de la localización y deslocalización física de los establecimientos. Hoy hace mucho que ocurre el tema de fábricas que cierran en un punto, deslocalizan y se van a otro a producir mejor, a menor costo, pero hoy lo que les permitiría la tecnología sería hacerlo por vía informática, es decir, con un nivel de velocidad muy superior, y eso en definitiva lo que termina ocasionando, erosionando son los niveles de protección de todas y cada uno de los ordenamientos, porque si nosotros ponemos a los estados a discutir en términos de productividad y de competitividad, en lugar de trabajar asociadamente para lograr el efecto inverso, el problema que tenemos es que lo que vamos a bajar indudablemente son los niveles de protección. Respecto de la regulación, yo les dije antes que teníamos algunas dificultades marcadas para lograr regulaciones. Esto no pasa solo acá, en OIT se viene discutiendo hace bastante el tema del teletrabajo. Lo que ocurre es que tenemos ideas de lo que es el teletrabajo que son completamente distintas en diferentes puntos. Es decir, OIT generalmente llega a acuerdos para llegar a un convenio luego de largos periodos de debate, en los cuales se van limando muchas diferencias para llegar a un instrumento en común. Nosotros tenemos algunos países, por ejemplo, que entienden por teletrabajo lo que para nosotros sería un trabajo de call center, ¿sí? Para nosotros un trabajo en un call center es un trabajo típico, con un establecimiento organizado por un empleador, ¿no? Un espacio físico. Para algunos países eso es teletrabajo, ¿sí? Entonces tenemos dificultades respecto a lo que tiene que ver con la trama fina, es decir, en lo grueso estamos todos de acuerdo, que sería el trabajo prestado por medios, con el auxilio de medios informáticos. Lo que pasa es que tenemos diferencia en lo que tiene que ver con la comprensión de qué es establecimiento y demás. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una primera fase que fue la que comentábamos antes, ¿sí? En primer lugar, por ejemplo, década del 80, ¿sí? Trabajador que trabajaba físicamente en su domicilio algunos días, ¿no? Alternaba establecimiento con su domicilio o prestaba servicios en forma preponderante en su domicilio y algo en el establecimiento. Pero allí el auxilio de los medios telemáticos era escaso. Entonces, ahí la oficina identificada con el domicilio. Luego el tema de la oficina móvil, ¿no? Que tiene que ver con que el trabajador teletrabaja en su domicilio o en otro lugar, ¿sí? O en otro lugar con auxilio de la tecnología. Nosotros estamos en ese punto de regulando, y la mayoría de los lugares están regulando en ese punto, es decir, trabajo acá, o trabajo en un sitio de coworking, o trabajo en un café, ¿sí? Estamos en esa dinámica, y cuando parecía que estábamos trabajando para avanzar sobre eso, se nos agrega el tema de la oficina virtual, que es un problemón, porque ¿qué es la oficina virtual? Y lo que nosotros conocemos como el tema de las economías de plataforma, ¿sí? Para que nos demos una idea, yo me anoté acá algunos datos que me parecía importante. La fintech, PayPal, nace en el año 98, sí. Creo que tienen que dar alrededor de 10 minutos, porque no me fijé exactamente cuándo fue que inicié el video, pero te aviso, cualquier cosa, si se corta o lo que sea, lo retomamos para hacer recta final, pero te aviso por las dudas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Respecto a esto les quería decir el tema de oficina virtual, ¿no? La fintech, PayPal, nace en el año 98. Mercado Libre, que es una que nació aquí y hoy por hoy es muy importante como multinacional, año 99. Esto respecto a la fintech. Globo, ¿no? Ya llegó aquí a Neuquén, que es donde estoy yo en este momento, llegó el año pasado, año 2015 se fundó. Año 2015 se funda Globo, año 2019 ya está en Neuquén. Sí, y año 2000, ayúdame Pato, 2017, por ahí ya andaba en Cava, creo, ¿sí? Rappi lo mismo en la Colombia. ¿Sí? Y esto hace que se rediscuta el tema del teletrabajo, es decir, concepto dinámico. Hoy por hoy la discusión que tenemos, cuando parecía que estábamos encarando para el tema de regular teletrabajo, es
tenemos que incluir dentro de la regulación de teletrabajo a lo que es el trabajo de economías de plataforma, los trabajadores de plataforma, o estos requieren un estatuto aparte. Gran discusión. Sí les voy a decir que lo que se está discutiendo hoy en el Congreso nuestro, ¿sí?, es el trabajo de lo que sería el estadio anterior, la oficina móvil, ¿sí? El tema del trabajo en el domicilio. No incorpora la problemática de los trabajadores de plataforma, que tienen algunos proyectos interesantes. A mí me parece es correcto, porque la problemática de los trabajadores de economía de plataforma tiene aún algunas particularidades mayores, ¿no? Luego, también dificultades que se presentan para lograr regular el teletrabajo, enorme desconfianza por parte de las entidades sindicales, por todo lo que dijimos antes de la atomización de los colectivos, y fundamentalmente por la precarización y este tema tan remanido de la autonomización de las relaciones laborales, de alguna manera está asociada a esta forma de trabajos a el corrimiento de las protecciones propias del derecho del trabajo. Esto, como decía vos, Pato, antes, es ni más ni menos que el mismo fenómeno que se da por fuera del teletrabajo, donde también asistimos a un insistente embate sobre la fuerza de protección del contrato de trabajo y demás, pero trasladado a este ámbito, ¿sí? No me voy a detener mucho, pero ya todos sabemos la enorme problemática que hay con trabajadores de plataformas, ¿sí? Ya todos sabemos, porque ahí directamente tenemos problemas de evasión, tenemos problemas de derecho internacional privado, tenemos problemas de dificultades de identificación del sujeto a demandar, a quien reclamarle, ¿no? Y entonces el teletrabajo se ha visto de alguna manera trabado. Año 2013 se crea esta comisión, y fíjense que hasta ahora se han presentado un montón de proyectos que han ido cayendo, han ido perdiendo estado parlamentario, no han podido avanzar por desconfianza por parte de las entidades sindicales, y también desconfianza por parte de una parte importante del empresariado, que entiende el modelo de organización, aún en nuestro país, el modelo de organización de sus establecimientos a través de un prisma clásico. Sí, que es el que ya conocemos, el derivado del sistema fordista, el también reflejado por la ley de contrato de trabajo. Respecto del ordenamiento jurídico, ya mencioné, ¿no?, el convenio 177, marco regulatorio, dice poco. La verdad es que yo ya les dije que pareciera que esto estaba plasmado en reflejar un horizonte más amplio. No resulta aplicable, así el convenio 177 sí lo podríamos invocar, para lo que tiene que ver con situaciones de teletrabajo, que hay muy poquitas judicializadas, dicho sea de paso, pero no así, no nos confundamos con la cuestión de la inaplicabilidad del Estatuto de Trabajo a Domicilio. Eso no se aplica, a ninguna situación de teletrabajo. Si ustedes se van a leerlo, es la ley 12.713 de la década del 40, cuando entran a leerlo ya ven que está pensado para el trabajo de las personas que cosen en su domicilio, que fabrican bienes. ¿Sí? El debate respecto de si es necesario regular el teletrabajo o es posible adaptarle al LST, ya un poco lo adelantabas muy bien vos, Pato. Algunos que dicen que con la LST es suficiente. A mí me parece esforzar demasiado. Cuando la LST no nos da respuestas, tenemos que ir a una regulación, ¿sí? El tema es en qué sentido regulamos, ¿sí? Porque ahí está la clave. No es si dictamos una nueva ley, si modificamos, ese tema es en qué sentido regulamos. A mí me parece que acá en la discusión que siempre se da, si ustedes van a leer a Julián de Diego, les va a decir que es una oportunidad enorme para, de alguna manera, avanzar en esquemas de mayor autonomía, de la voluntad y demás. A mí me parece que el problema entonces no está en modificar el LST, incorporar un capítulo más o incorporar algunos artículos, sino el sentido en que se hace. Hay algunos que plantean, entonces, a ver, ¿qué clase? Voy a avanzar un poco más rápido porque si no, no vamos a ir a muchos lugares. Yo creo que 19. Deben quedar, no sé, pocos minutos, 5, 6, no sé si 9 empezamos, pero deben quedar, sí, 5 minutos más.
Bien, más o vamos menos. a tratar de... Bien. ¿Qué me parece? ¿Qué encontré? Yo de los 21 proyectos, ahí veo alguna pregunta de actos discriminatorios y teletrabajo. Contesto esta pregunta de ahora cuando trata el tema de los proyectos. Ahora te contesto en realidad. Me parece que yo de los 21 proyectos encontré 19. De los 19 que encontré, 14 que entraron por diputados no están disponibles, no están cargados los textos. 5 que entraron por senadores sí encontré cargados los textos, y ahí lo que encontré fueron básicamente dos modelos. Algunos que proyectan establecerlo, incorporar como una modalidad contractual, el tema del teletrabajo, como una modalidad contractual, ¿sí? Como si nosotros tuviéramos contrato por tiempo indeterminado, plazo fijo, eventual, temporada y teletrabajo, ¿no? Y otros que lo que plantean son marcos estatutarios, que es lo que encontraron respecto a esto. Los que plantean regularlo como estatuto, generalmente lo que se propone es regular, es decir, teletrabajo, tanto aplicable a las relaciones del Estado como a los privados. Yo creo que por eso le dan marco estatutario. Es una cuestión de preferencia. Sí podemos decir que como modalidad contractual, que es lo más difundido, por ejemplo, lo que se proyecta también para España, lo que han proyectado varios países, lo que han proyectado, lo que tienen incorporado en Chile, lo que se plantea como modalidad es una modalidad un poco extraña, ¿sí? Porque nosotros, ¿qué conocemos por modalidad? Modalidades que inciden sobre la forma de terminación de la vida del contrato, ¿sí? Un contrato que tiene mayor extensión, que se le llama contrato por tiempo indeterminado, en realidad contrato que está destinado a perecer cuando el trabajador está en condiciones de jubilarse, con ese plazo, o algunas modalidades, eso como modalidad promovida, o algunas modalidades, ¿no?, que me acotan en función de circunstancias objetivas ese tiempo de duración. O el otro corte que tenemos, el tema de ver en función de la jornada de trabajo, a tiempo completo, a tiempo parcial. O en función de la existencia de ciclos, temporada, ¿sí? Contrato de temporada típico, atípico, el tema de tener ciclos en los cuales la prestación es un contrato de tiempo indeterminado que suspende en determinados momentos su prestación y luego renace. Ahora, esto sería una modalidad extraña, porque sería una modalidad contractual asociada a la forma de prestación, que de alguna manera lo que viene a alterar es las facultades del empleador de organización del establecimiento, ¿sí? En este punto, por eso digo, es un poco extraño, me parece útil incorporarlo de ese modo, pero también entender que va a venir a romper con una tradición, ¿sí?, en la cual la ley de contrato de trabajo establecía la organización del establecimiento como una facultad típica del empleador, sujeta a determinados límites. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros la poca regulación que tenemos sobre teletrabajo, miren, tenemos, bueno, el convenio de ITEC antes les dije. Después lo que tenemos, que ya decía Ugarte los otros días, ¿no? Tenemos 2 manuales de buenas prácticas, que bueno, eso no es norma obligatoria, ¿no? Tenemos uno, Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo, también denominado Libro Blanco. Así también arrancó ITEC con un libro blanco. Y después tenemos un manual de tema de teletrabajo y riesgo del trabajo, que nos va a indicar, si lo van a ver, es casi un librito de yoga, de posturas y demás. Nada, es importante, pero bueno, funciona así. Tenemos la regulación, la resolución 1552, y tenemos, sí, que a través del PROPET, que se ha trabajado, ¿sí?, en algunos convenios colectivos. Ahora, hoy por hoy lo único que tendríamos como marco, si se quiere, es para las empresas que se adhieren, empresas y trabajadores que se adhieren al programa PROPET. Ese programa tiene un anexo en el que nos dice qué condiciones debe tener ese contrato, ¿sí? Primero, que podríamos decir que es algo parecido a una norma escrita. Nico, sí. 25 segundos. Te digo algo, ¿querés que cortemos y volvamos a empezar? Así hacemos el último tramo y nos despedimos bien. ¿Qué te parece? Porque quedan 15 segundos, voy a reiniciar tu video, vos te conectás y cerramos la charla. ¿Qué te parece? Quedan 8 segundos. Muy tumultuosa por lo que es la autonomía de la voluntad. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Pato. A ver, el tema es, ¿qué quería decir? Yo me quedé con la resolución del PROPET. Decía algo parecido a lo que es derecho positivo. ¿A quiénes se aplica PROPET? A las empresas que se hayan adherido, a los trabajadores que hayan prestado también conformidad a esta adhesión,
Y ese anexo, a ver, ¿qué es lo que establece PROPET? Un marco de fomento. ¿En qué? Exenciones tributarias, determinados beneficios y demás para los que adhieran. Para, de alguna manera, potenciar lo que es teletrabajo. Ese anexo, cuando yo me voy a buscar ese anexo, dice, los contratos individuales tienen que tener algunas características, ¿no? Esas características no son ni más ni menos, no reflejan ni más ni menos que los requisitos que se entiende que deben tener el teletrabajo, que son sobre los mismos que trabajan una gran parte de los proyectos, de los que están presentados hoy por hoy, son una gran parte de los requisitos que se han ido estableciendo en los diferentes trabajos, foros, porque la OIT lo va organizando así, foros, conferencias, van sacando conclusiones, ¿no? Y eso lo van tomando los países. Bueno, un poco la resultante van a ser una serie de características. ¿Y por qué digo esto? Porque en la misma manera que trabaje los requisitos de estos convenios individuales, debemos entender que estamos refiriéndonos a los proyectos. Voy a ir rápidamente a algunos que me hacen ruido. Primer pauta, primer característica que se establece el teletrabajo y por el cual, de alguna manera, y aquí engancho con lo que dije al principio, la regulación de emergencia pretendió y dijo expresamente, esto no es teletrabajo. Porque teletrabajo tiene que ser de carácter voluntario, ¿no? Primera característica que debe reunir, la voluntariedad. Yo respecto de esto, lo que tengo para aportar es que el derecho al trabajo siempre ha tenido una relación conflictiva, tumultuosa, con lo que es la autonomía de la voluntad, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en esto, la discusión relacionismo-contractualismo en materia laboral, está claro que para que haya contrato de trabajo, ese trabajo tiene que ser prestado con un acuerdo de voluntad, ¿no? Del trabajador, con su voluntad. Ahora, luego, al momento de regular, de llenarlo de contenido ese contrato, o de ver cómo funciona en su dinámica, la autonomía de la voluntad sabemos todos que está muy acotada. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de, si nosotros combinamos, y esto nos va a servir, combinamos el tema de autonomía de la voluntad con inestabilidad en el empleo, ¿sí? O lo que algunos han denominado estabilidad impropia, ¿sí? Inestabilidad, digámosle, porque es lo que es. El problema es que, ¿cómo trabaja esto, no? En términos prácticos, para quienes somos abogados, para quienes luego vemos funcionando las relaciones de trabajo, el tema de empleador que viene y me propone teletrabajar en forma parcial. El tema de que si acepto o no voluntariamente, hasta dónde eso puede ser visto como una forma de alterar condiciones que yo traía de antes, porque lo que se plantea es la cuestión del teletrabajo para los contratos que ya venían con modalidad presencial en el establecimiento, es decir, ¿cómo altero eso? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la idea de que si el trabajador presta conformidad, ¿no?, con teletrabajar, bueno, eso de alguna manera va a alterar el desarrollo futuro. Esto tiene que ver, si este requisito de alguna manera nos hace ruido, hay una segunda característica de las que vamos a mencionar que me hace más ruido todavía, porque tiene que ver con un cuestionamiento que puede ser visto positivamente o no, con lo que es la estructura más elemental del contrato de trabajo. Es la reversibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si cualquiera de las dos partes que no desee continuar con esta modalidad de teletrabajo puede en cualquier momento revertir, ¿no?, esto que se había acordado en términos de teletrabajar y volver al estado anterior. Me ha servido por varios motivos. En primer lugar, porque de alguna manera desmonopoliza el ius variandi como una potestad inherente al empleador de organizar su contrato, su establecimiento. Nosotros sabemos, el ius variandi, la facultad de introducir determinadas mejoras sobre determinados aspectos de la relación laboral, deriva de esa facultad que la ley de contrato de trabajo reconoce en cabeza del empleador. Esto viene a ser un poco disruptivo, el tema de que, supongamos que el empleador organizó su establecimiento y estableció una modalidad de teletrabajo, con, supongamos, conformidad, entre comillas, del trabajador, y de repente el trabajador puede venir y decirle, yo no quiero teletrabajar más, ¿no?
Está planteado en muchos proyectos, y es un principio del teletrabajo, el tema de la reversión. A mí me hace mucho ruido en primer lugar, el tema de que el ius variandi, de alguna manera, no lo he visto planteado de esta manera, pero es una democratización del ius variandi, que el trabajador pueda establecer modificaciones acerca de la forma de prestación, aunque sea acotado solamente al lugar de prestación. Y me parece un dato importante en primer lugar porque lo que no lo va a lograr esto es efectividad, ¿no? Yo trataba de pensar qué facultades establece la ley de contrato de trabajo en las cuales el trabajador puede, vamos a decirlo en términos poco académicos, plantarse frente al empleador y exigir determinadas cuestiones. Y yo me acordaba la siguiente, a ver, ayúdenme con esto, franco compensatorio. El empleador no lo otorga y el trabajador le dice, yo me lo voy a tomar. ¿Cómo funciona la práctica? De suetudo, no hay situación, a ver, no hay situaciones en las cuales los trabajadores, todos diremos, yo tuve algunas, sí, pero cuando ya estábamos de salida del contrato. Ahora, en su desenvolvimiento natural no hay situación en la cual los trabajadores digan, como usted no me otorgó el franco compensatorio, yo me lo voy a tomar. ¿Sí? Tema vacaciones, misma lógica, ¿no? Misma finalidad higiénica, lo mismo. Tenemos una práctica que se ha deformado en empresas que permiten acumular vacaciones y en empresas que te la dan por perdida. Hay una serie de prácticas. El tema, otra más, miren, que se me viene a la cabeza el tema, ¿saben cuál? El de el ejercicio del 67 de la facultad de impugnar las sanciones dentro de 30 días. Cuando el contrato de trabajo se está desarrollando, los trabajadores impugnan las sanciones. Quedan consentidas y firmes porque lo dice la ley. Quiero decir, esta idea de la reversión que se establece como un principio del teletrabajo, dos cuestiones, lo puedo ver desde el punto de vista teórico como un gran avance, ¿sí?, en romper la idea de la empresa como un reducto del empresario, ¿sí?, lo puedo celebrar desde ese punto de vista, pero eso es teoría. A mí me gusta mucho, pero es teoría. En la práctica luego va a generar enormes dificultades, creo que se va a colocar al costado de todas estas cuestiones que mencionamos antes, y lo que se va a plasmar es en inefectividad, ¿sí?, en no ejercicio. Esto me parecía importante destacarlo porque los proyectos lo prevén en este sentido, voluntariedad y el tema de la reversión, me parece que no va a funcionar. Y fíjense el ejemplo, nuestro país tiene un puñado de convenios colectivos que receptaron el tema del teletrabajo. El convenio colectivo de petroleros, entre Federación Super, el convenio colectivo yo tengo 1578/18, 1578/18, que es el de Federación Super e YPF, convenio de empresa, que es prácticamente un convenio de actividad en nuestro país, porque por lo que es YPF, lo regula como trabajo remoto. Ahora, ni un vestigio de lo que tiene que ver con reversión, sí con voluntariedad, sí lo plantea, pero de reversión ni hablemos, ¿eh? Ahí lo que prevé es, dice el empleador, podrá, ¿no?, establecer la forma de realización del teletrabajo, y no plasma en ningún lugar el derecho del trabajador de decir, no quiero teletrabajar más. ¿Bien? Esto me parecía un dato importante a tener en cuenta. Luego, voy a ir más rápido porque si no nos cerramos más y sé que esto tenemos que de alguna manera ir cerrándolo. Temas importantes que se han presentado, que se presentan y que están muy presentes en los proyectos. El tema de que los gastos deben correr por cuenta del empleador, ¿sí? Tema sensible, el tema del resguardo de datos e intimidad del trabajador, ¿sí? Tema sensible que tiene diferentes modificaciones. Todos los proyectos lo que plasman, Noelia me preguntaba el tema de discriminación, ¿no? Bueno, los proyectos lo que van a plasmar en forma unánime es que el piso de derecho que tienen los trabajadores que no teletrabajan es un piso de derechos mínimo que tiene que ser respetado por la cuestión del teletrabajo. Pero se nos van a plantear toda una serie de cuestiones, no vamos a ir con esto, el teletrabajo asociado a objetivos. Nosotros ya sabemos qué es lo que pasa con la regulación de objetivos. Por ejemplo, lo más parecido que tenemos a una forma de trabajo de remuneración a destajo, lo que más se nos viene a la cabeza es viajantes. Los viajantes no tienen horas extras. Los viajantes no tienen horas extras. Y digo, esto es peligroso en términos, si nosotros vamos a ir a el tema de que está tan asociado, que la forma de retribuir el teletrabajo es por objetivos, para lograr mayor productividad,
dificultad enorme en la fijación de objetivos muy altos, distorsión completa de la jornada de trabajo, no trabajan mal los límites, no pago las extras. Y finalmente, como para ir cerrando, tenía varias cosas más, pero para ir dándole un cierre a esto, el tema de la asociación de esto al derecho a la desconexión, ¿sí? Es un punto que las entidades sindicales han hecho mucho hincapié en el derecho a la desconexión. Primero porque el teletrabajo está prestado en un ámbito en el cual coexistimos, ¿no?, con nuestra familia, y eso genera necesidades, ¿no?, dentro de cualquier esquema de jornada de trabajo, de administrar la desconexión. ¿Y por qué? Fíjense ustedes, el primer convenio que sanciona la OIT es convenio sobre jornada de trabajo. Entonces, si nosotros no trabajamos muy bien cómo medir desconexión, ¿sí?, el teletrabajo va a ser una enorme oportunidad para degradar esa gran conquista que fue el tema de lograr la jornada acotada. Inclusive hoy se está discutiendo cómo acotarlo más, no cómo ampliarla. Entonces, lo que se plantea es no solo el derecho a la desconexión, sino de una buena vez por todas que digamos cómo vamos a controlar el tema de desconexión. Establecer sistemas informáticos, ¿sí?, en los cuales se pueda testear en tiempo real la cantidad de tiempo que el trabajador está conectado, ¿sí?, para que no se excedan los límites de la jornada. Por ejemplo, a través de sistemas informáticos, por ejemplo, a través de la... Con eso, Nico, Sí. el tema del control, viste, de cuánto tiempo está conectado, que si tiene los ojos abiertos, si abre la pestaña del trabajo, si está haciendo otra cosa, también va a dar lugar a un montón de otras distorsiones. Y hasta cuándo y qué momento, si la computadora es un elemento aportado por el empleador, controla ese sistema informático, qué es lo que está pasando del otro lado. Por ahí el trabajador usa la computadora del trabajo para hacer otra cosa. Bueno, nada, Sí. nada nuevo. Pero bueno, es muy difícil. Sí. Sí, hay proyectos que prevén, esto me hace acordar, hay proyectos que prevén el tema de la prohibición de la utilización del elemento cuando es suministrado como elemento de trabajo. Yo no avancé en tema de seguridad y higiene porque ya lo trató muy bien Huerta, el tema del acondicionamiento de los lugares de trabajo vinculado a inversión que haya que hacer, la inversión necesaria, ¿sí? Pues no solamente dar una computadora, ¿bien? Y entonces, de alguna manera, a modo de conclusión, para ir cerrando, esto daría para mucho más, y pido disculpas por alguna desprolijidad en el tratamiento, pero me salté algunas cosas que pensaba conectar de otro modo, bueno, me han quedado desatadas por una cuestión de tiempo. A mí me parece que vamos a tener, estos proyectos se van a convertir en ley. Quiero decirles por qué. Además de que ayer se empezó a tratar en Comisión de Legislación del Trabajo, ya a tarde de la tarde comenzó, para el que le interese, eso está disponible en la web, el tema de poder hacer el seguimiento, importante, porque veo que hay un determinado consenso, hay proyectos que responden, la gran mayoría a legisladores del oficialismo, pero hay 2 o 3 proyectos que son de la oposición, también porque hay voluntad política, así se ha planteado desde la oposición para avanzar en regular teletrabajo, y finalmente, porque me parece que el marco de la pandemia, ¿sí?, ha llevado a que algo que venía medio dilatado, que generaba muchas dudas, se haya destrabado. Ahora sabemos que es necesario un marco, ¿sí? ¿Cuál? El mejor que consigamos, ¿bien? Y además de lo que ya dije, me parece que cualquier proyecto tiene que resguardar muy bien, tiene que trabajar el tema de derechos sindicales, salud en el empleo, la exposición del trabajador a nuevos riesgos psicosociales. Debe garantizarse también, me parece importante, en línea con lo que las charlas que van a empezar a dar, que los proyectos que se aborden lo hagan con perspectiva de género. El tema de, yo vi algunos proyectos interesantes que eliminaban el artículo del 175 de la ley de contrato de trabajo, eso es importante. Hay algunas eliminaciones que son importantes, y sobre todo esta idea de no concebir al teletrabajo como la panacea de la inserción de la mujer, porque va a poder de esa manera cuidar a sus niños y trabajar, porque en realidad lo que tenemos que romper es precisamente eso, de que el cuidado esté primordialmente a su cargo. Todos sabemos que es el gran desafío romper esa mirada que tenemos acerca de la organización de la familia.
Y luego lo que le decía, me parece, como para ir cerrando, el tema de que debiera incorporar cualquier proyecto de nuestra legislación interna, hasta tanto se sanciona una de OIT, debiéramos blindar nuestro orden público para que cualquier teletrabajo que se realice desde aquí, un teletrabajador argentino, que desarrolle trabajos que impacten en Europa, África o Asia, o a la inversa, cualquier trabajador de esas nacionalidades o de cualquier otra cuyo trabajo impacte en el país, tenemos que blindar nuestro orden público. ¿Cómo? Por lo pronto, establecer la cuestión de territorialidad en temas de ley aplicable, ¿sí? Y de competencia cuando el trabajador esté aquí, ¿sí? Norma más favorable para esto, para ir cerrando. Entonces, me parece fundamental que cualquier regulación vuelva a ese esquema que había pensado Centeno, fundamentalmente porque se nos va a romper, si no el entramado de disposiciones, toda la conquista que tenemos de tantos años de regulación de orden público laboral, se va a romper por teletrabajo transfronteras, digamos. Así que bueno, esto era un poco lo que tenía para contar acerca de teletrabajo, espero que les haya gustado, y bueno, muchas gracias por la paciencia.